Después de escuchar conferencias de una gran utilidad, la que nos toca es historia, pero la historia tiene su utilidad también. Y como siempre prometo ser muy breve. Bueno, las potencias conquistadoras y colonizadoras europeas tienen distintas formas de realizar estas ceremonias de conquista. De acuerdo con una investigación publicada en los años 90 por la investigadora Patricia Sim, cada potencia europea tiene determinados códigos y determinadas ceremonias, determinados valores que van a reproducir en sus conquistas, en sus ceremonias de conquista y colonización. Castilla y Aragón, por ejemplo, que luego se convirtiera en el Imperio Español, tiene determinados códigos. Portugal lo hace de una manera, Francia lo hace de otra manera, Inglaterra lo hace de otra manera, y por último Países Bajos, después que se libera y se organiza como república, va a tener sus propios códigos para las ceremonias de conquista y colonización. En el caso que nos ocupa es España, y perfecto. Castilla y Aragón, que luego se convierte en España, lo va a hacer mediante estas ceremonias muy específicas. La más importante es el requerimiento, que fue creado en 1512 por el jurista español Juan López Palacios Rubio, como consecuencia de las críticas impulsadas por los frailes dominicos de la Española en relación con las prácticas de los funcionarios en esas colonias, las cuales hicieron que la corona reevaluara sus procedimientos con el propósito de legitimar su dominio en los nuevos territorios. El requerimiento es un protocolo de guerra, pero tiene varias partes. En primer lugar, hay un elemento corporal, hay un elemento verbal, está la declaración de guerra, y por último, un elemento muy importante en la cultura española, que es que se pase por escribano para que quede por escrito mediante testigos. Y el tema esencial aquí del requerimiento y de las ceremonias que se van a realizar en la conquista y colonización de América es que son consecuentes y coherentes con el sistema de valores del conquistador. Hace poco se hablaba, la doctora Ferrari hablaba de cómo el ceremonial es el respeto, el ceremonial no siempre es así. Esas son definiciones teleológicas que se han desarrollado últimamente. En estos casos, lo que es importante es que la ceremonia sea coherente, válida y legítima para el ordenamiento español, no para Francia, no para Inglaterra y ni siquiera para los conquistados. El elemento corporal es muy interesante. Tengo aquí un requerimiento de 1520 de Pedrarias Dávila y voy a leer una porción que dice: desde las piedras de los ríos hasta las hojas de los montes, paciendo las hierbas, bebiendo las aguas, rasando y talando y cortando los montes de la dicha costa, en el dicho asiento y provincia de Paque, de donde veo por vista de ojos, y los que estáis presentes veis mucha parte de la mar del sur, etc. O sea, vamos a ver aquí cómo el conquistador tiene que tener una relación directa con la naturaleza, con los árboles, con la hierba, con las piedras, lo cual es interesantísimo en un documento del siglo XVI. Luego está la parte verbal, que tiene que gritar: Castilla del oro y tierra firme, todo esto pertenece a la corona de Castilla. Y esto tiene implicaciones en la comunicación, porque se está gritando, puede que haya gente o no, se está gritando en castellano, y no importa si la persona que escucha entiende o no entiende. O sea, no importa que mi sistema de valores sea compartido, lo que importa es que mi sistema de valores sea válido para los que son como yo, digamos, como el conquistador. La declaración de guerra, leo: y que si hay alguno o algunas personas que se opongan o quieran ponerla a perturbar e impedir y contradecir, yo con estos capitanes y caballeros hidalgos y compañeros, vasallos y servidores de los dichos reyes, nuestros señores, les haré la guerra,
se la defenderé y ampararé y echaré de ella. Y por último, que todo quede por escrito, todo lo cual de la manera que dicha es y de cómo ha pasado así en realidad de la verdad, digo que pido a vos, los dichos escribanos, me lo deis por fe y testimonio. Este es el requerimiento que no ha sido suficientemente estudiado y yo creo que debería serlo un poco más. Luego está la plantación de cruces, la creación de villas y lugares, la ceremonia de resignamiento y las ceremonias de recepción de gobernadores y obispos. Es decir, vamos a ver una especie de continuo. O sea, yo conquisto la tierra, pongo los símbolos de mi religión, fundo ciudades y luego hay una ceremonia para recibir a la autoridad. Y hay textos interesantísimos sobre cómo se hace esto. El origen del requerimiento está en el Islam, por supuesto, porque Castilla y Aragón se van creando a partir de la Reconquista y es lógico que la ceremonia típica española sea un protocolo de guerra. Con permiso. Ello nos lleva a que una de las conferencias que se dieron aquí fue el origen del ceremonial peruano. Y a mí me interesa mucho buscar elementos comunes en todos estos ceremoniales españoles de ultramar que tienen sus características. Y esas características estas son otras ceremonias españolas como la juria y proclamación de reyes, la instalación de las reales audiencias. Ayer, por ejemplo, en la conferencia de la expositora de Paraguay se hablaba como norma reguladora del ceremonial del Poder Judicial, una ley y una acordada. La ley nos viene de Roma, somos romanos occidentales. ¿De dónde viene la acordada? La acordada, el origen de la acordada viene de la Real Audiencia. La Real Audiencia emitía autos acordados con capacidad normativa. Y eso todavía pervive hoy. Me fue muy grato saber que existe todavía. La entrada del gran sello de la monarquía, el paseo del estandarte real, que fue abolido por una ley gaditana de las Cortes de Cádiz, y las exequias reales. O sea, el rey moría en Madrid o moría cuando la corte era itinerante, pero moría también en todas sus posesiones. Y hay, por supuesto, textos de escribanos, hay libros que describen los túmulos y las exequias reales que se realizaban en América cuando moría el rey. Las características del ceremonial español de ultramar: el casuismo, la superposición y la interconectividad. El casuismo está dado en que una real cédula puede regular un procedimiento tan complejo como el paso a Indias o el comercio, pero puede regular algo tan personal como la concesión de un escudo de armas a una ciudad o a un individuo. O sea que es extremadamente casuística, desbordante y muchas veces contradictoria. La superposición es una de las principales características del ceremonial en esta época. Es la superposición del ceremonial romano con el civil. La distinción entre la vida religiosa y la vida civil no se distingue, como en Roma no se distinguía el derecho público del privado. Digamos, la línea divisoria no estaba bien esclarecida como ahora. Por ejemplo, todavía hoy, por ejemplo, en el Perú existe la ceremonia del Te Deum, cuando se elige el presidente, ya que viene. Por último, la interconectividad. La vamos a ver en dos vías. La de instituciones administrativas, es decir, se crea una institución en un lugar, en Buenos Aires, en Lima, en La Habana, y la corona dice, ok, la regulación de esa institución que rija para Lima, para Buenos Aires, para México. Y vemos, esto crea una gran confusión, pero al mismo tiempo una gran diversidad y es muy interesante de estudiar. Por ejemplo, una real cédula
de 1746 extendía el estilo de México a La Habana. Es decir, el estilo, lo que se conoce como el estilo es la precedencia, la posesión de asientos en las actividades de la iglesia. Pues de repente ese estilo de México pasa a La Habana. Por el Tratado de Basilea, con el que España cede a Francia a la española, la audiencia de Santo Domingo pasa a Cuba. Y hay una real cédula donde se establece que el ceremonial que se aplique sea el de Santo Domingo. O sea que tenemos que en un momento en Cuba, en La Habana, regía el ceremonial de México y en Oriente regía el ceremonial dominicano. Entonces, eso nos da mucha diversidad y hay que tener en cuenta que no todo siempre es homogéneo. En 1839 se instala una real audiencia en La Habana con un ceremonial que es el ceremonial de Guatemala. O sea que la confusión es aún peor. Todo esto es interconectividad. Y por último, la de las instituciones jurídicas. ¿Estoy bien en el tiempo? Soy campeón en el tiempo, ¿verdad? Entre las instituciones jurídicas, la prescripción adquisitiva de la precedencia. La prescripción adquisitiva es una forma de adquirir la propiedad. Si yo poseo esto por espacio de 5 o 6 años pacíficamente y nadie viene a reclamármelo, automáticamente yo me convierto en propietario de este bien por prescripción adquisitiva o subcapión. Lo que no es de nadie, si yo lo poseo pacíficamente, se convierte en mío. Es muy interesante ver que ese mismo sistema se aplica a la precedencia, es decir, la posesión pacífica e ininterrumpida por un tiempo de una posición de precedencia te hace legítimamente poseedor de ese lugar. Y es una forma, existe un expediente formado al respecto y la corona lo resolvió de una manera muy interesante en 1778. Dice la corona, por una real cédula, mediante ser notorio que los expresados ministros de la Real Hacienda, por espacio de más de 40 años se hallaban en posesión tranquila de precedencia, por cuyas razones, contemplando que no debía despojárseles de ella, declara que el contador y tesorero de ejército deben preceder en asiento en las concurrencias con el ayuntamiento según la costumbre establecida. O sea que estamos hablando de una institución que es propia del derecho civil aplicada al protocolo. Y todo esto debe ser estudiado y el objetivo de esta ponencia, muy breve, es que todo este patrimonio que es compartido por Perú, por Colombia, por México, por Cuba, es un patrimonio compartido por España también. Y ni España ni nuestros países los reconocen como parte de su patrimonio. Y el llamado es a la academia a que recoja estos estudios, porque ahí están los antecedentes de nuestros ceremoniales, nos guste o no nos guste. Por último, pues eso era lo último. Yo creo que... ¿Ah? Pues eso era lo último. Muchísimas gracias por su atención.